Hola, soy José Pedro Zurita, codirector del Máster en Competencias Profesionales Avanzadas para Maestros. Soy Miguel Ángel Jiménez, director del Centro de Formación Continua Educación de la Universidad Católica de Valencia y también codirijo el Máster Universitario en Competencias Profesionales Avanzadas para Maestros. En el máster lo que se pretende dar es una formación especializada para dotar al alumno de las competencias necesarias para que pueda, a través del análisis de los diferentes elementos que componen la tarea educativa, como por ejemplo toda aquella que tiene que ver con la tutoría, la diversidad, la participación con el entorno social, la evaluación o el currículum competencial, ser capaz de revisar, proponer y llevar a cabo acciones educativas que permitan un mejor desempeño en todos los ámbitos de la labor docente. Hemos hecho una síntesis de aquellas cosas que vemos que en los centros hacen más falta. Muchas veces los alumnos necesitan, después de hacer el grado, una formación específica para presentarse a las pruebas de oposición y entrar así en el sistema educativo público. En el máster cuenta con la colaboración de La Pizarra Formación, una empresa especializada en la preparación del proceso de oposiciones de ingreso al cuerpo de maestros. Esta colaboración permite una vertebración entre la teoría, entre el trabajo que se hace en las asignaturas y las prácticas que se implementan a través del método de investigación-acción Lesson Study. ¿En qué consiste? Pues consiste en la observación por parte de iguales de un problema docente para el cual el profesor se prepara y otros colegas observan qué está sucediendo en distintos perfiles de alumnos cuando él realiza esta tarea. Una vez que recibe este feedback, se documenta, mira en la bibliografía qué posibilidades hay de mejora en relación al feedback que ha recibido y vuelve a implementar una sesión donde vuelve a haber observadores que vigilan o que tratan de averiguar cómo reaccionan distintos perfiles de alumnos y no cómo lo hace el profesor frente a lo que el profesor propone. Los docentes que forman parte de la Pizarra Formación son docentes en activo, en colegios públicos y formadores de formadores. Serán ellos los encargados de acoger al alumnado en el proceso de prácticas, donde además realizarán un proceso de codocencia. De esta forma, el alumnado podrá implementar todo lo aprendido de una manera práctica y real. Desde el punto de vista operativo, el estudiante va a tener la posibilidad de ir estudiando el temario de oposiciones y va a tener orientación para que pueda presentarse con garantías de éxito a las mismas. Además, al ser un máster oficial, por supuesto, puntúa para las oposiciones, lo cual es una ventaja que ningún opositor puede despreciar. El máster se plantea con un modelo híbrido. Esto permite llevar a cabo todos los procesos necesarios del máster, no solamente aquellos que dedican fundamentalmente su tiempo a la realización del mismo, sino también aquellas personas que estén dentro del proceso de oposiciones. Está enfocado específicamente a los profesores de primaria, recién egresados, o bien maestros de primaria en ejercicio que quieran realizar formación continua, aunque también está abierto a otros profesionales de la educación de otras etapas educativas que quieran beneficiarse de la propuesta de nuestro plan.